Lucas capítulo 10 versículo 17. Recordemos. Volvieron los 70 con gozo diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Y en el versículo 19 agrega: He aquí os doy potestad. El Señor entonces entrega poder delegado con autoridad sobre sus discípulos. ¿Para qué les es dada potestad? Dice, de hollar serpientes y escorpiones. Es decir, vencer con autoridad y con el poder que en su nombre son delegados. Serpientes y escorpiones acá, por favor, no lo tome literal, no vaya pues ahora a meter la mano en un nido de serpientes. No. Acá lo podemos pensar como que es poder sobre las huestes de las tinieblas, sobre las fuerzas del enemigo. Por ejemplo, a Satanás se le llama la serpiente antigua. A eso se refiere en este contexto en que, recordemos, ellos venían sorprendidos y felices de que los demonios se les sujetaran en el nombre del Señor Jesús. Además dice, y sobre toda fuerza del enemigo, toda es toda en cualquiera de sus manifestaciones. Esto es poder. Y sentencia, y nada os hará daño. Vuelvo, nada es nada. Evoca lo que dice Salmo 91. Recordémoslo. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás. Hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto. Por cuanto ha conocido mi nombre, me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en las angustias. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Entonces el Señor Jesús, aclarándoles esto, porque recuerde, está entrenándolos y nos está entrenando, agrega en el versículo 20, pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan. Acá entonces los centra completamente. Es que a lo que ellos habían ido y de lo cual habían sido testigos y en lo cual habían orado, no era una fiesta de serpentinas, no era un estallido de pólvora emocional, no. Esto es muy serio. Por eso les dice, no os regocijéis. Es decir,
no se alegren por que los espíritus inmundos, o sea, los demonios, se les sujetan y les obedecen. Pero no regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino, y aquí es donde viene a enseñarnos en qué se debe regocijar un hijo, una hija de Dios. Dice, si no regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Es decir, hay algo más que echar fuera demonios. Hay algo más que orar por los enfermos y que estos se sanen. Hay algo más. El verdadero gozo, el interno del creyente, inclusive es más que gozo, porque él dice, regocijaos. ¿En qué se debe centrar nuestro gozo? En que nuestros nombres, porque recuerde que el Señor nos llama por nombre propio, están escritos. Pensemos desde luego en el libro de la vida, en el libro de la vida del Cordero, en los cielos. Ahora, mejor lugar no puede haber para que nos escriban a uno. Somos ciudadanos del reino de Dios. Habiendo puesto esto en claro, el Señor Jesús inmediatamente hace algo interesante. Dice Lucas en el versículo 21, en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, miren, no pasemos por acá como si nada fuera. Créeme que el Espíritu Santo desea que nos debe interesar en qué se regocija el Señor Jesús. Me explico. Uno conociendo los gustos de las personas y los de uno mismo, sabe uno que lo alegra, en qué se regocija. Por ejemplo, un atleta en sus gestas, en sus triunfos. Un comerciante en sus negocios, en cerrar buenas negociaciones. Un cirujano en una excelente operación. Y así, pon en cada arte que el hombre desempeñe o en cada gestión que el ser humano haga, pues sentirá satisfacción y gozo. Entonces pensemos, por favor, en qué se regocijará el Señor. ¿Qué le traerá a Él solaz? ¿Qué le traerá a Él paz? ¿Qué le traerá a Él cómo va de bien la cosa? Entonces, por favor, si usted y yo somos hijos e hijas de Dios, que hemos nacido de nuevo gracias al Espíritu Santo, que estamos renovando el entendimiento gracias a Él y que estamos siendo llevados a tener el carácter de Cristo, lo que la renovación del entendimiento nos va a llevar es a entender que nosotros como seres humanos, que ya somos hijos e hijas de Dios, nos debemos gozar en lo que Él se goza. ¿Es muy drástico, John? Sí, claro, es que de eso se trata. Porque dice, en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, es decir, ¿qué es lo que le trae gozo a Dios? ¿Qué es lo que le trae gozo al Señor Jesús, que es Dios? A propósito, dice en el Espíritu, y aquí está con mayúscula en esta versión. Entonces, seamos atentos a aquellas cosas en las que el Señor Jesús se regocija. ¿Serán las mismas que nosotros, inclusive como creyentes, tenemos como regocijo? Sería muy bueno evaluar en qué nos regocijamos nosotros. Miren, esto es delicado. Sé que puedo ofender, pero créeme que no me interesa ofenderte por ofenderte, sino para que crezcamos. Muchos de los regocijos y gozos nuestros pueden estar enfocados en lo que no es, así sea bueno. Es que aquí no se trata de regocijarme en lo malo, no estoy hablando de, me regocijé en una borrachera, me regocijé en un atraco, no. Estamos hablando de el regocijo en el Espíritu. Entonces, lleno de alegría el Señor por la avanzada de aquellos 70 y por tenerlos por compañeros para la eternidad,
En medio de ese regocijo, veamos lo que dice el Señor, cómo expresa su gozo, su regocijo. Lo convierte en una oración. Yo te alabo, oh Padre. Sí. El mismo Señor Jesús está a punto de enseñarnos en qué consistía, en qué consiste y en qué consistirá su contentamiento. ¿En qué ocupa sus emociones el Señor Jesús? Dice, te alabo. Aquí lo vemos ministrando alabanza. Enfoca su alabanza en alguien. Tiene un norte en alguien. Se dirige a alguien. Mire, es muy bonito lo que los discípulos acaban de hacer, obedecerle. Que los demonios se hayan sujetado, evidente prueba de poder. Pero él, ni en los discípulos, ni en el triunfo sobre los demonios que se sujetaban, enfoca su gozo, lo dirige al Padre. Por favor, cáptelo bien, yo aún estoy tratando de hacerlo. Yo te alabo, oh Padre. Se dirige inmediatamente al Padre Celestial, en el Dios Padre. Todo lo que el Señor Jesús piensa, todo lo que el Señor Jesús dice y todo lo que el Señor Jesús hace, orbita en torno al Padre. Yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra. Es que nadie más es como el Padre Celestial. Él es el Dios del cielo, el Señor del cielo, el verdadero Señor de los cielos. Y de la tierra, es el absoluto Señor de todo y de todos. Pablo, haciendo eco a este pensamiento, en Hechos 14, allí del versículo 15 al 17, le dice a los de Listra, varones, ¿por qué hacéis esto? Recuerden que les querían ofrecer sacrificios diciendo que él y Bernabé eran dioses. ¿Por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Y en el mismo libro de Hechos, en el capítulo 17, cuando se dirige a los de Atenas, les dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Recuerda por qué estamos acá, porque estamos mirando en qué enfocaba el Señor su gozo, y lo dirige al Padre y lo hace en alabanza. Tremendo. En Apocalipsis 4, versículo 9 al 11, vemos esta misma manifestación, en la cual se dirigen seres angelicales y seres humanos en alabanza y adoración a Dios por su regocijo. Miren, y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, o sea, al Padre, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono, diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, y ahí viene, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas.
Ay, yo espero que usted esté vislumbrando lo maravilloso de esto. Porque si no, nos quedamos corticos. De todas formas nos vamos a quedar corticos porque no vamos a alcanzar a ver todo en su dimensión. Pero por alguna rendijita nos metemos. Entonces recuerda lo que estamos mirando aquí en Lucas capítulo 10, ahora en el versículo 21. En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos. Ay, Dios, qué privilegiados somos. Todo lo referente al reino, incluido lo que acabamos de ver en el texto de Lucas, la sujeción de los espíritus y de los demonios en su nombre. Todo eso, el Padre lo ha escondido de los sabios y entendidos. Apoyémonos en lo que el Espíritu Santo nos dice en 1 Corintios, capítulo 1, versículo 19 en adelante, cuando Pablo a los de Corinto les aclara. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios. Se está refiriendo a los sabios y entendidos el Señor Jesús, desde luego, de las cosas de este mundo, del mundo caído. Y Él les dice allí, a los de Corinto: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Lo que Pablo está dándole a entender a los de Corinto con esto, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, ni muchos sabios según la carne, es que la gente, los creyentes de Corinto, y si usted y yo nos podemos incluir, por favor, no somos pues como los más lúcidos, como los más pilosos. En este orden de ideas es que Dios nos hace sabios, porque Él dice, y por favor no se sienta ofendido, esto es un piropo de parte de Dios, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Y aquí viene, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Ahora, de eso es lo que el Señor Jesús está regocijando, porque como le escondió la sabiduría divina a los sabios y entendidos de este mundo, y Pablo lo aclara pues en 1 Corintios, ahora miren la recompensa. Sigo en 1 Corintios, capítulo 1. Mas por Él, o sea, por Jesús, estáis vosotros en Cristo Jesús. Dios nos deposita en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios. Miren, sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríese en el Señor. Maravilloso. Me gusta esta parte, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Miren, cuando uno es consciente de que uno es una caranga resucitada en manos de Dios, le es fácil regocijarse. Cuando Pablo le dice, no es que usted era de lo vil, usted era de lo menospreciado, usted era de lo más brutico, pero Dios nos ha escogido. Maravilloso.
Entonces, el Padre Celestial escondió estas cosas, o sea, las cosas del reino, de los sabios y entendidos de este siglo. Y, como vamos a ver, las ha revelado a los niños en palabras del Señor Jesús allá en Lucas capítulo 10. Porque Él se regocija cuando dice, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Ampliando esto, podemos mirar lo que dice también Primera de Corintios en el capítulo 2, versículo 1. Acompáñame por favor en la lectura. Esto no nos hace daño, esto nos hace crecer, nos engrandece el entendimiento. Porque estoy colocando un fundamento para poderme lanzar en la construcción de lo que queremos edificar, en un gran paréntesis que vamos a abrir, aprovechando las palabras del Señor Jesús. Pues estamos colocando el fundamento. Así que, hermanos, Pablo les dice a los de Corinto, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios. Ahora, a Pablo, antes de ser llamado por Dios, lo podemos considerar como un sabio. El hombre es un sabio, un erudito en la religión judía. En el fariseísmo nadie lo aventajaba, era el non plus ultra. Pero un hombre como él tuvo que renunciar a todo eso para poder asimilar y entender el evangelio del reino y poderlo transmitir a otros con palabras no de humana sabiduría, sino con palabras de sabiduría del reino. Si algún letrado, algún ilustre, algún sabio, algún entendido en las cosas de este mundo llega a escuchar este mensaje, no se sienta pues descalificado, por favor, está incluido, pero tiene como Pablo que renunciar a la sabiduría de todo lo que sabe para poder entrar en la sabiduría del que todo lo sabe. Empiezo nuevamente. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Ve, Señor sabio, y ve, Señor entendido de este mundo. Pablo, habiéndolo sido, se propuso no entender nada de eso para poder presentar a Dios y el regalo que nos ha dado en Jesucristo y su gracia en las palabras del reino. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Él no entró a exponerle a los de Corinto el tema de la salvación, de la redención, de la justificación en Cristo Jesús y todas las cosas que además incluye, como el que ya está muy sobrado en el tema. No, él sentía temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu, con mayúscula, y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, mire que si hay una sabiduría más alta que las altas, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, metamos un paréntesis ahí, pensemos en Pilato, pensemos en Herodes, pensemos en Anás y Caifás, pensemos en todos los escribas, saduceos y fariseos que a una se conjuraron para matar al Señor Jesús, porque ellos tenían una sabiduría, pero no era esta. Y por eso es que fue que crucificaron al Señor, porque no la entendieron. Antes bien, como está escrito, continúa Pablo, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló. Palabra hermosa. Reveló. Vamos a entrar en el terreno de la revelación y de qué es.
Nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu, estamos hablando del Espíritu Santo, todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres, y Pablo da un ejemplo, sabe las cosas del hombre sino el Espíritu, con minúscula, del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos. E insiste, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu Santo, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural, es decir, los sabios entendidos de este siglo, en el caso que estamos mirando, haciéndole un zoom a Lucas capítulo 10, y con Pablo, haciéndole un zoom a lo que quería decirle a los de Corinto en su primera carta. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender. Uy, por allá en Romanos capítulo 8 dice, es que ni queriendo la carne puede obedecer a Dios, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? No fueron los sabios entendidos de este siglo. ¿Quién la instruirá? No van a ser los sabios entendidos de este siglo, con sus materias y sus cosas. Y remata Pablo diciendo, mas nosotros, es decir, los niños, los nacidos de nuevo con mente renovada, tenemos la mente de Cristo. Vuelvo a Lucas para que no nos perdamos. Estamos colocando una base. Dice entonces que en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Revelado. Por favor, cuando dice niños, no se vaya a limitar por el término. Entendamos niños como principiantes, entendamos niños como neófitos, entendamos niños como aquellos que, inexpertos en cualquier materia, por lo menos de la sabiduría de los sabios y los entendidos de este siglo, Dios los escoge para que se hagan entendidos y sabios en las cosas del reino. Así que uno puede anhelar la sabiduría del reino, claro. Es más, orar por ella. Pablo lo hacía. Cuando exponía el mensaje, no se quedaba solo con la exposición que había llegado a la mente y había impactado a sus oyentes. Después de eso, Pablo iba y hablaba con el Padre, así como el Señor Jesús está hablando acá con el Padre en Lucas capítulo 10. Miremos, por ejemplo, para ilustrar lo que quiero decirte. En Colosenses capítulo 1, versículo 9, Pablo dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, o sea, Pablo había oído con su equipo que los de Colosas habían recibido al Señor. Entonces, miren lo que hacía. No cesamos de orar por vosotros y de pedir. ¿Qué pedirá Pablo para sus destinatarios? Carro, casa, beca, esposo, esposa, viajes, salud, prosperidad, otra casa, otro carro, otro viaje, otra beca. ¿Qué pedía? Mire, y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es dignos del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar en la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo,
en quien tenemos redención por su sangre y perdón de pecados. No me puedo quedar ahí, pero con eso podríamos hablar horas y horas y horas. Entonces entiendo más ya las palabras del Señor Jesús cuando dice, sí, Padre, porque así te agradó. ¿Qué le agradó al Padre? Haber revelado todas las cosas a los niños en vez de a los sabios y entendidos. Entonces Pablo, allá en Colosenses, ora para que la gente crezca en esa revelación. A propósito, yo entiendo que tú y yo le hablamos de Dios a la gente y tenemos personas que nos están escuchando. Pues no me vaya a decir que no porque me pongo a llorar. Pero la labor no cesa ahí. En nuestras oraciones debemos pedirle al Padre que riegue esa semilla que hemos sembrado con revelación. Lo repite en Efesios capítulo 1. Escuche. Por esta causa también yo, está hablando Pablo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Ya aclaramos, irónicamente, que era lo que Pablo no pedía en oración, pues. Ahora miremos, espiritualmente, por favor, lo que Pablo sí pide para la gente en oración. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación. Créanme, he escuchado muy poca gente orando, Señor, dame espíritu de sabiduría y revelación. Como nos enseñaron el Dios de las cosas, para pedirle cosas y recibir cositas. Pero esto es lo que realmente debe ocupar nuestros canales de oración. Os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en sus santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con todos nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en lugares celestiales, sobre todo principado de autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de todo aquel que lo llena en todo. Entonces, eso es pedir, y pedir por unas cosas maravillosas. No nos podemos quedar ahí. Cuando Dios nos permita dar la segunda lectura de Efesios y de Colosenses, nos sumergimos. Pero por el momento estamos colocando una base de por qué Dios ha ocultado las cosas a los sabios entendidos de este siglo para revelarlas a los niños, o sea, a lo necio, lo vil y menospreciado de este mundo, para que esa sabiduría pueda reposar sobre alguien que no se jacte. En Efesios capítulo 3 remata con otra oración. El apóstol Pablo dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ante el Padre, ¿se da cuenta? De quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Y miren lo que más pide Pablo. En el primer capítulo de Efesios, dándole gracias a Dios para que entendiésemos los que nos habíamos convertido, en qué nos habíamos convertido. Pero no nos deja en la puerta, en el capítulo 3 nos introduce. Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender todo lo que, con todos los santos, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Bueno, hagamos algo. Vamos a dejar ahí, porque estamos colocando un fundamento para entrar por un gran paréntesis que se va a convertir en una gran puerta que nos va a dar solidez en este paso que hemos dado hacia la eternidad. Amado Padre Celestial, a ti sea toda la gloria,
Amado Señor Jesús, a ti sea toda la honra. Amado Espíritu Santo, a ti sea todo el honor. Y a los tres, por los siglos de los siglos de los siglos. Amén.